Comienza la travesía. En nuestro largo camino hacia el Palmar, ya muy castigado por el tiempo y los viajeros, pudimos disfrutar la maravillosa vista con la que nos honra esta tierra. Al llegar y bajar del micro, no pudimos desviar nuestras miradas de las centenarias palmeras que habitan en la zona. ¿Quién se puede imaginar lo que contarían estos majestuosos gigantes si pudieran hablar? Aunque por más que quisiéramos, no nos podíamos detener en nuestra misión, cazar mitos. Nuestra tarea parecía simple. Debíamos probar cómo el desarrollo económico en Entre Ríos había afectado las reservas naturales. Pero la pregunta era, ¿por dónde empezar? El Palmar es un parque nacional que se encuentra en el kilómetro 387 de la Ruta Nacional 14. Para poder acceder al parque es necesario atravesar unos 12 kilómetros de un camino de ripio que le avisó nuestra llegada a todos los roedores que habitan en la zona. Pasamos la mayor parte del tiempo en una pequeña zona del gigantesco parque en la que se le ofrecen a los turistas servicios de distintos tipos. A pesar de haberse construido sobre la zona, la mayor parte de la vegetación propia del lugar parecía permanecer casi intacta. Una de las muchas preguntas que nos surgieron acerca del lugar fue cuál habría sido el origen de estos territorios antes de convertirse en un parque nacional. Para contestar esta pregunta, nos ayudó Nerina, la guardaparque encargada del lugar. Estas propiedades eran propiedades privadas, es decir, pertenecían a gente, eran campos de personas. Cuando algunos estudiosos deciden que este lugar es un lugar representativo de un ambiente, que es el Palmar pastizal, y que era un recurso digno de preservarse, de conservarse, es que ahí el Estado interviene y compra esas tierras. Si bien el Estado compró los terrenos con el objetivo de conservarlos, se pueden observar dentro del parque una gran cantidad de residuos que los turistas arrojan sin tener en cuenta las consecuencias que esto puede llegar a ocasionar. Decidimos preguntarle a Nerina sobre las medidas que se toman para disminuir esta y otros tipos de contaminación presentes en el parque. El arroyo Palmar, que como que cruza todo el parque, ¿sí? De oeste a este y desemboca en el río, es como el límite de lo que es zona de uso público con la zona de reserva estricta, ¿sí? Se deciden lugares específicos, senderos, ¿sí? Que van a ser esos los que sean visitados porque tienen un valor histórico, porque tienen un valor ambiental. Después el manejo de residuos es otra medida que se está trabajando un poco en conjunto como para hacer separación de residuos, es algo bastante difícil. Aunque habíamos obtenido algunas respuestas, todavía nos quedaba un largo camino por recorrer. Nuestra próxima parada sería el complejo hidroeléctrico de Salto Grande. Este complejo, ubicado a 18 kilómetros de la ciudad de Concordia, Argentina, y a 13 kilómetros de la ciudad de Salto, Uruguay, es capaz de producir más de 7.630 gigavatios por hora. Este es un ejemplo perfecto de cómo el desarrollo económico se sobrepuso sobre las reservas naturales. Una de las consecuencias de su construcción fue la desaparición del llamado Salto Grande, que se ubicaba en donde actualmente se encuentra la represa. Otro cambio muy importante fue la inundación de las zonas ubicadas a la vera del río, que no solo afectó a los bosques y campos, sino también a la población que viviera allí. Por otro lado, gracias al embalse, se puede tener control sobre las inundaciones causadas por la subida del río. Una de las poblaciones más afectadas por esto fue la de Federación, que en 1977 fue obligada a comenzar su traslado hacia la nueva ciudad, a unos pocos kilómetros al noroeste. Al llegar a la ciudad, nos dimos cuenta que la principal atracción eran unos complejos termales creados ya hace varios años. Fernanda fue quien nos contó un poco de esto. En realidad la ciudad trabajaba mucho con lo que es aserradero y lo que es la parte agrícola, pero no daba como para nada muerto que hacer. Y este pozo fue el primero de la Mesopotamia, y de ahí en más empezaron a arribar todos los demás. Hasta ahora hay muchos en la zona, hay muchísimos pozos termales.
Al contrario con lo afirmado por los representantes del complejo hidroeléctrico, personas como Silvia y Darío, que viven en la nueva federación, dicen que el agua proveniente del río se contaminó en gran medida luego de unos años de la existencia de la represa. El agua que proviene de estos pozos pertenece al acuífero Guaraní. El acuífero Guaraní se encuentra unos 10 kilómetros por debajo de la superficie terrestre y se estima que posee entre 30.000 y 50.000 kilómetros cúbicos de agua. Este es compartido entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Esta inmensa reserva de agua dulce corre el riesgo de aumentar su salinidad y de que se degrade su composición química hasta perder su potabilidad y la presión natural que la hace surgir desde el suelo. Esto se debe a la gran cantidad de agroquímicos utilizados en los cultivos de las zonas en las que se extiende. La buena noticia de todo esto es que estudios realizados han revelado que sus aguas aún permanecen libres de contaminación. Y finalmente, hemos llegado a nuestra conclusión. Gracias a lo mostrado anteriormente, queda muy en claro que el desarrollo económico afecta a las reservas naturales. El modo en que éste las afecta comúnmente es negativo, si bien existen en la actualidad organizaciones con el objetivo de controlar y disminuir los usos de las reservas naturales para el desarrollo económico, la creciente disminución de las zonas verdes existentes en el planeta demuestra que para progresar económica y tecnológicamente se deben utilizar recursos naturales. El modo en que los utilicemos puede variar de distintas maneras, pero siempre las reservas naturales se verán afectadas.